Agradecemos el día de hoy a las autoridades que nos distinguen con su presencia. En representación del doctor Miguel Ángel Valdés García, secretario de Educación de Tamaulipas, nos acompaña la doctora Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional Docente. Bienvenida. También damos la bienvenida al maestro Marco Antonio Moreno Castellanos, rector del Colegio de Tamaulipas. Rector, bienvenido. También damos la bienvenida a la licenciada Mireya Maldonado Villegas, fiscal especializada de la FENAM. Damos también la bienvenida a la licenciada Nadia Ochoa Becerra, directora de Becas Benito Juárez. Bienvenida. En representación de la maestra Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva de CIPINA Tamaulipas, nos acompaña la licenciada Eugenia Zúñiga Castillo, jefa del Departamento de Vinculación y Participación. En representación de la doctora Patricia Eugenia Lara Anaya, directora general del Sistema DIF Tamaulipas, nos acompaña la licenciada Lourdes Díez Lara, jefa del Departamento Jurídico del Sistema DIF estatal. Bienvenida. En representación de la doctora María Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, nos acompaña la maestra Marta Cecilia Manzano Ortiz, directora de Divulgación, Capacitación y Vinculación. Bienvenida. En representación de la maestra Lorena Perales Salinas, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, asiste la licenciada Carolina Martínez Almanza, directora de Atención Inmediata y Seguimiento. También damos una calurosa bienvenida al doctor Andrés Medrano Maidón, coordinador general académico de esta Casa de Estudios. También recibimos con mucho afecto a la maestra Selena López Sánchez, presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas. Para dar inicio formal de este evento, cedo el uso de la voz al maestro Marco Antonio Moreno Castellanos, rector de esta institución, quien nos brindará unas palabras de bienvenida y una exposición de motivos. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor darles a todos y a todas darles la bienvenida al panel Los Derechos de las Mujeres en Tamaulipas, Diagnósticos, Retos y Escenarios, un espacio que convoca, ya lo mencionó Luis, a todas las instituciones en torno al diálogo, la reflexión y sobre todo a una responsabilidad colectiva. Celebro la representación y presencia de todas y todos los que se encuentran aquí. Saludo con mucho respeto a la doctora Ariadna Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional Docente. Muchas gracias. En representación del subsecretario, el doctor Igor Crespo Solís, y por supuesto del secretario, el doctor Miguel Ángel. Un saludo para ellos, secretario de Educación de Tamaulipas. Saludo con mucho gusto a la magistrada Selena López Sánchez, presidenta del Observatorio de Participación Política de Mujeres en Tamaulipas. Muchas gracias, hemos estado también colaborando mucho, magistrada, y bienvenida nuevamente, y a todos quienes representan a tal importante observatorio. Por supuesto, doctor Andrés Medrano, muchas gracias, un gusto contar con usted. Y bueno, saludo también a la licenciada maestra Nadia Ochoa Becerra, directora de Becas de Universidad Benito Juárez. Muchas gracias, y a todos los representantes. Por supuesto, quiero agradecer profundamente la presencia de nuestras panelistas, a Consuelo, la licenciada María Consuelo Perán Rodríguez. Muchísimas gracias. Con mucho gusto también saludo a la doctora, a la maestra, Arlet Fuentes Gallegos. Muchísimas gracias. A la doctora Mónica Sánchez Limón, muchísimas gracias. Qué gusto tenerla nuevamente por aquí.
ya una invitada constante y colabore, por supuesto, a la doctora Verónica Moreno Rodríguez, profesora e investigadora del Colegio de Tamaulipas, quien va a moderar este evento. Muchas gracias. Nos une hoy un panel en torno a una fecha de gran significado, ¿sí? Que es el Día Internacional de la Mujer, que no es solamente creo que estamos muy claros en eso, más allá de una conmemoración, no es un recordatorio de todo el trabajo, luchas históricas, avances alcanzados, pero también y por eso el nombre de escenarios de los desafíos que aún persisten para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Sabemos que a nivel global, nacional y por supuesto estatal hemos sido testigos de transformaciones importantes. Sin embargo, existen aún brechas en el acceso a oportunidades, desigualdades en la participación, sobre todo económica, y de manera preocupante la persistencia de las diversas formas de violencia que afectan a muchas mujeres, millones de mujeres, y creo que es donde también tenemos que poner mucha mayor atención. Frente a estas realidades, el papel de la academia y de la investigación social cobra una relevante importancia, una importancia especial, ¿no? En tiempos complejos, líquidos como los que vivimos, el investigador social, que también lo hemos platicado mucho, tiene una responsabilidad profunda: comprender la realidad con rigor, cuestionar lo establecido con honestidad intelectual y generar conocimiento que ayude a transformar nuestras sociedades. La investigación social es una herramienta para visibilizar problemas, escuchar voces, como lo estamos haciendo hoy, que muchas veces permanecen invisibles, y aportar, por supuesto, evidencia que permita construir mejores políticas públicas. Desde el Colegio de Tamaulipas nos sumamos y estamos convencidos totalmente de que el conocimiento, y creo que también es una de las acciones que más nos ha pedido tanto el gobernador como el secretario, esté al servicio de la sociedad. Por ello, impulsamos espacios como el de hoy, como este panel, donde convergen toda la academia, las instituciones que hemos mencionado, de lo cual estoy muy grato de tenerlos aquí, y las experiencias, por supuesto, de nuestros panelistas y de todos los que trabajan todos los días en la defensa y promoción de los derechos humanos. Hoy dialogaremos sobre diagnósticos, sobre retos, pero algo muy importante, sobre escenarios posibles. ¿Por qué? Porque hablar del futuro, sobre todo en este tema, implica reconocer que las transformaciones sociales no ocurren por inercia. Tenemos que trabajar, se construyen con conocimiento, con compromiso institucional y con la participación activa de todos y todas ustedes y de la sociedad. Quiero expresar finalmente mi reconocimiento al secretario de Educación, doctor Ariadna, al doctor Miguel Ángel Valdés García, y al gobernador del Constitucional de Tamaulipas, al doctor Américo Villarreal Aganaya, por impulsar la vinculación entre el gobierno y la academia, una articulación que es fundamental para que, como lo mencioné, el conocimiento se traduzca en decisiones públicas que mejoren la vida de las personas. Estoy seguro que lo que vamos a vivir hoy, las reflexiones que tendremos hoy y que surgirán en este panel, van a contribuir a enriquecer nuestra comprensión sobre los derechos de las mujeres en Tamaulipas y fortalecer las acciones necesarias que avancen hacia una sociedad más justa, igualitaria y por supuesto más democrática, y también forjar mucho más la vinculación y nuestras redes. Que hoy salgamos inspirados a seguir investigando, dialogando y trabajando para que la igualdad sea, más allá de una aspiración, sea una realidad que sea cotidiana y que no tengamos que volver, al menos a tratar como un problema. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias, rector, por sus palabras. Y bueno, a continuación me voy a permitir presentarles a las protagonistas de este panel. Principio con la licenciada María del Consuelo Terán Rodríguez, quien es licenciada en Derecho con maestría en Política y Gestión Pública, especializada en Prevención Social de la Violencia, Justicia y Atención a la Violencia contra las Mujeres. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio público, destacando en la elaboración de políticas de seguridad y justicia a nivel estatal y federal. Ha sido delegada federal de atención a víctimas y desarrollará métodos de atención
participativos en Tamaulipas. Actualmente ejerce como magistrada de la Sala Penal de Justicia para Adolescentes en el Poder Judicial del Estado. La recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada María del Consuelo Terán Rodríguez. A continuación les presento a la doctora Mónica Lorena Sánchez Limón, quien es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel número 2 y especialista en Ciencias de Administración y Emprendimiento Social. Es profesora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde 1998, donde ha forjado una gran trayectoria que la ha llevado a ser la actual directora electa de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Destaca por su liderazgo internacional en asociaciones administrativas y una producción de más de 100 artículos científicos. Actualmente cabeza proyectos estratégicos de impacto social en Tamaulipas, respaldados tanto por el COTACIT como el CONACYT. Bienvenida, doctora Mónica Lorena Sánchez. Continúo con la maestra Arlet Fuentes Gallegos, quien es maestra y licenciada en Trabajo Social, galardonada con el Premio Ceneval de Excelencia, con estudios de posgrado en Administración y Gerencia de las Unidades de Salud. Forjó una sólida carrera en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, donde llegó a ser jefa estatal de Trabajo Social y encargada de servicios paramédicos. A la par de su experiencia clínica y directiva, ha sido docente y gestora de proyectos sociales universitarios. Actualmente funge como directora general de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática en la Secretaría General de Gobierno. Bienvenida, maestra Fuentes Gallegos. Y a continuación les presento a quien moderará este panel, quien es la doctora Verónica Mireya Moreno Rodríguez, quien es doctora en Administración Pública y maestra en Planeación Estratégica, distinguida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores nivel 1 y con perfil PRODEP-CEP. Suma más de 20 años de experiencia docente en posgrado y pregrado, especializándose en el diseño y evaluación de políticas públicas de bienestar. Ha liderado múltiples proyectos de investigación enfocados en grupos vulnerables, género y violencia. Hoy en día se desempeña como profesora investigadora del Colegio de Tamaulipas y también como docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora Verónica, bienvenida nuevamente. Muy bien. También damos la bienvenida a la licenciada Eli Duque. Si gustas pasar, por favor. Ella es una de nuestras panelistas que viene en representación de la diputada Elba Araceli Reyes González, diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Tamaulipas. Bienvenida, Eli. Gracias. Sin más por mi parte, doctora Verónica, los micrófonos son todos suyos. Gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos. Este panel, créanos que este virus que anda ahorita no nos ganó. La diputada Eva, y agradecemos, Eli, que hayas venido de último momento. La diputada Eva nos habló hace media hora para decirnos que está indispuesta. Está alrededor de 40 grados de temperatura, entonces la voz ni se le escucha, ya no pudo estar aquí. Pero bueno, muchas gracias. Y pues bueno, gracias a cada una, Mónica, Arlet, Consuelo, Eli, gracias por estar aquí. Como bien platicaban hace un momento, que exponían cuáles son los motivos de por qué estar aquí reunidos. Todos sabemos que el 8 de marzo es precisamente un día para que podamos observar cuáles son los avances en los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, porque luego también se nos olvidan las adolescentes. Es un día que utilizamos para recordar la importancia de la participación que tiene cada una de ellas en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Es un día que utilizamos para conmemorar la lucha de todas y cada una de las mujeres que desde siglos atrás han venido luchando para que el día de hoy nosotras podamos estar aquí sentadas, para que cada una de ustedes pueda estar ahí, para que cada una de sus hijas, hijos, nietas pueda acceder a sus derechos. Entonces, esta lucha
ha sido y viene siendo para conmemorar y para buscar, para seguir trabajando un mundo más igualitario, libre de violencia, libre de discriminación y donde todas podamos tener acceso a los derechos sin discriminación, sin color de raza, sí, porque si eres alta, eres bajita, si eres güera, si eres morena, si eres gordita, si eres flaquita. Este tipo de estereotipos que nos han llevado a que cada vez estas brechas sea más difícil irlas cerrando. Por eso, el día de hoy, desde el Colegio de Tamaulipas, pues nos hemos dado a la tarea de unirnos a esta conmemoración que cada año desde la ONU lanza para que platiquemos, para que dialoguemos, para que abramos esta reflexión colectiva. En este momento o el día de hoy la queremos hacer desde una perspectiva institucional. Por eso tenemos aquí estos personajes. La magistrada, por favor, la magistrada Consuelo, desde el Poder Judicial. Eli, desde el Poder Legislativo, en representación de la diputada Eva. Mónica, desde el ámbito académico, no podemos dejarlo de lado el ámbito académico, que al último es quien nos forma para poder estar en todos estos lugares. Arlet, desde el Poder Ejecutivo. Entonces, pues tenemos diferentes perspectivas, por eso hablábamos escenarios. Tenemos diferentes panoramas en cada uno de estos ámbitos en los que ustedes se desarrollan. Y entonces, por eso, vamos a abrir este panel. Primero, con que cada una de ustedes nos pueda compartir cuál es el panorama desde su ámbito de acción, cuál es el panorama de los avances que hemos tenido las mujeres en el acceso a nuestros derechos. Posteriormente de que cada una nos pueda compartir este panorama, abriremos un diálogo para que en conjunto podamos reflexionar sobre eso que nos comparte. La dinámica que vamos a seguir en el panel es que en esta primera participación tendrán 8 minutos. Cuando falte un minuto yo les voy a decir para que vayan cerrando su conclusión. Posteriormente haremos una ronda de 3 preguntas. Cada una de esas preguntas tendrán 5 minutos para que puedan contestar. De igual forma, cuando falte un minuto les haré saber. ¿Okay? Entonces, sin mayor preámbulo, pues empezamos con la licenciada María del Consuelo Terán. Magistrada, adelante. Créanme lo que con cada una de estas mujeres que están aquí tengo toda la confianza de poderles hablar por su nombre, pero después de 2 siglos y de ese 1 de octubre de 2024 donde nuestra presidenta tomó protesta y dijo presidenta con A, entonces permítanme decirles, magistrada, licenciada, directora y directora, no porque haga falta esa confianza, sino porque la realidad que esta lucha por los derechos de las mujeres son las que las tiene ahorita ahí. Entonces, pues vamos a reconocer esos títulos que les ha costado mucho llegar a ellos. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero quiero agradecer al Colegio Tamaulipas, a mi amigo Marco, que nos haya hecho la invitación de estar el día de hoy aquí con ustedes. Para mí es un gustazo el que podamos hoy compartir nuestras vivencias y cada una desde diferentes puntos de vista y en diferentes marcos de actuación. Gracias, Vero, por la invitación, gracias por tomarme en cuenta para poder platicar hoy con ustedes. Me encanta estar hoy aquí con Arlet, con Mónica y con Ley, que la verdad que me encanta, que siempre está muy metida en redes y todo muy a gusto, muy padre. Y es una apreciación diferente también de la vida que me encantaría ahorita escuchar. Pues yo quiero platicarles un poco y situarnos un poco en la historia, en el tema de la mujer. ¿Qué ha pasado con la mujer? O sea, de repente ya estamos aquí sentadas y decimos, ¿ha sido fácil? O sea, no ha sido sencillo.
Y fíjense, hace tan poco tiempo, y estamos hablando de 1953, cuando por primera vez nos dan la opción a las mujeres de votar. O sea, un primer derecho que nos estaban dando, 1953, y en 1955 la primera vez que la mujer va y vota en una elección federal. Dices, o sea, bueno, pero primero fue el voto, el tema de la cuestión electoral, pero el tema de la igualdad fue hasta 1974. Imagínense que o sea, las niñas de ahora o las jóvenes de ahora no se lo podrían creer, que nuestra Constitución no dijera que el hombre y la mujer éramos iguales. O sea, fue hasta 1974. Y dice, hombre y mujer iguales, artículo 1 de la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que este paso que nosotros ahora estamos acá ha sido todo un proceso de, a mí a veces no me gusta decir lucha, pero sí de trabajo, de esfuerzo, de gente que ha estado con una mentalidad mucho más abierta y dispuesta a trabajar por todas nosotros? Entonces nosotros finalmente también estamos abriendo un camino para otras personas, para otras mujeres, para otras niñas que vienen atrás de nosotros. Bien, fíjense cómo hablé primero, 1953, 1974, luego viene un cambio y viene 1993 hasta el 2006, donde empieza a notarse un poco el tema, los movimientos internacionales, donde empezamos a ver que ya el tema de la mujer se pone en la mesa, y en México empezamos con la creación de lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿sí? O sea, luego viene la armonización de todas las leyes estatales. Yo me acuerdo mucho de una señora muy buena aquí en Tamaulipas, Yoliria Josh, que ella fue la que estaba en el Instituto de la Mujer, y recuerdo perfectamente que anduvimos en cada cubículo de los diputados hablando y diciendo la necesidad de que se incorporara el término de mujeres y el A y el O para empezar a identificar el género. Ella fue una gran luchadora. Y bueno, se armonizaron leyes estatales aquí en Tamaulipas, se incorporaron el tema del enfoque de género en las políticas públicas, todo esto escrito, porque ahorita vamos a hablar de lo que a veces pasa en la realidad. Y luego, pues la creación de estos refugios para las mujeres, cuando tenían en el tema de la fiscalía, se crearon aquellos centros de ayuda para las mujeres que tenían conflictos en su vida de pareja. Y luego viene algo importantísimo en México, que es la Ley General de Protección a las Mujeres, en el 2007. Entonces, quiero hacer nada más este recorrido para que nos vayamos situando de que hace muy poco tiempo, o sea, realmente las mujeres formamos parte de un sistema, porque antes no aparecíamos. Y hace muy poco tiempo para acá, apenas. Entonces creo que las personas que han logrado y que han hecho muchas cosas en su vida y que se les ha permitido el sistema hacerlo, ha sido porque han sido personas que han tenido que prepararse muchísimo y han tenido que tener una resiliencia increíble para poder continuar a pesar de las estructuras que a veces tiene el sistema. Bien, posteriormente viene la reforma, una reforma a la Constitución, donde ya nos dice que, ¿se acuerdan los que estudiamos Derecho? Es que cuando yo estudié hablamos de garantías individuales, y después ya resulta que en el 2001 ya dicen, no, espérate, ya no se llaman garantías individuales, ahora son derechos humanos. Entonces, ahora sí, todos tenemos que gozar de los derechos humanos, pero además nos obliga a todas las autoridades que formamos parte de una institución a que promovamos los derechos humanos, a que todo lo que hagamos sea con esa visión del enfoque de derechos humanos. Y luego viene un tema que es la paridad en los órganos institucionales. En el 2019 viene el tema de que ahora sí, los gobernadores en el tema ejecutivo tiene que haber un hombre, una mujer, y tiene que haber esa participación en las candidaturas y en las cuestiones electorales. Y luego también en el poder legislativo se ventila también eso. Pero había una deuda, que era el tema del poder judicial, ¿sí? Entonces viene la reforma en el 2024,
donde dicen se va a elegir a las personas que formen parte del Poder Judicial, y ahí es donde hace justicia, si podríamos decir de alguna manera, el tema de la paridad de género en el Poder Judicial. Porque aunque en el Poder Judicial había un 51% de personas mujeres que formaban parte de la institución, estas personas eran operativas, no estaban en el mando. Entonces, hoy es una realidad que a partir del año pasado, las personas que formamos parte del Poder Judicial, ahora sí, hay mujeres trabajando y tomando decisiones. Sí, esto ha sido un gran proceso que en el que ha habido polémica, por supuesto, pero que a partir de este momento las mujeres tenemos una súper gran responsabilidad de no fallar al sistema, hombres y mujeres, pero bueno, en este caso hablamos de mujeres, no podemos fallar al sistema y no podemos fallar a nuestras propias compañeras, que serían las mujeres que están en nuestra sociedad. Entonces, yo no sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que ahorita hablar desde el Poder Judicial en el tema de mujeres, pues creo que palomeamos el tema de la paridad, como lo dije, la cuestión de la constitución de los órganos de mando, pero por otro lado se crea lo que es una comisión, una unidad de derechos humanos para trabajar bajo la perspectiva de género y de protección a los niños, niñas y adolescentes, pero creo que estamos en un punto en el que nosotros como Poder Judicial tendríamos que estar ahora no solamente pensando que cuando una mujer acude a un tribunal, pues no va con la intención de formar una estadística. O sea, la mujer cuando va a un tribunal es que lo que quiere es justicia, reconocimiento, ser tratada con dignidad y que se le resuelva su situación que está viviendo en este momento. Entonces, bueno, yo aquí me quedo y después continuamos. Gracias, magistrada. Y qué importante reforma, porque eso dio acceso a mujeres que jamás hubieran pensado que podían estar ahí. Ok, pues muchas gracias. Continuamos con la Arlet, directora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Qué honor y qué privilegio estar esta mañana sentada aquí con ustedes, con personas, con mujeres, con compañeras coincido con la magistrada, no me gusta utilizar la palabra lucha, pero realmente es lo que somos compañeras de lucha en un sistema que históricamente ha estado dominado por el género masculino, y empezamos a ver los resultados del esfuerzo, del trabajo, del compromiso, de la fortaleza de las mujeres que nos antecedieron. Y en ese sentido, quiero primero, antes de iniciar mi participación, darle las gracias a la doctora Verónica Moreno por la invitación que me hace esta mañana estar aquí con ustedes, de poder compartir escenario con la maestra María Consuelo Terán Rodríguez, magistrada de la Sala de Justicia Penal para Adolescentes, con la doctora Mónica Sánchez Limón, directora electa de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, y con la compañera, la licenciada Eli Duque, creo que personaje significativo de redes sociales, ¿verdad?, de empoderamiento femenino y temas de política. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Pues me presento, mi nombre es Arlet Fuentes, actualmente estoy en la Secretaría General del Gobierno del Estado y mi función es al frente de la Dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática. En ese sentido, el día que la doctora me hacía la invitación a participar en el panel, le decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque ahorita yo ando enrolada en otros temas de asuntos religiosos y certezas jurídicas para las asociaciones y los ministros de culto en el Estado, que es algo que puede el señor gobernador. ¿Esto que me puede facilitar mi presentación para irles dando contexto de qué es lo que nosotros estamos viendo actualmente? Me gustaría empezar que, si bien no es la materia en la que yo me especializo, de formación soy trabajadora social, pero de vocación soy administradora y servidora pública, y a mí me hacía mucho sentido lo que dice la ley para la igualdad de género en Tamaulipas, porque al final no es buscar una respuesta oculta, sino llevar a la práctica lo que ya está escrito.
Y la ley para la igualdad de género en Tamaulipas es muy puntual y nos dice, disculpen que voltees que no alcanzo a ver hasta allá, la acción pública debe de alentar una mayor integración de las mujeres en las actividades del desarrollo político, económico, social, cultural, mediante el impulso de acciones para abrir y ampliar nuestras oportunidades de participación en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y en este sentido, mi pregunta es, ¿y dónde estamos las mujeres en Tamaulipas en este momento? ¿Cuál es la posición que tenemos en este momento en Tamaulipas? Y por ahí me di un clavado en la información del gobierno del estado, y pues podemos ver que el Poder Ejecutivo tiene 17 posiciones estratégicas, 17 secretarías que conforman el gabinete de estado, y solamente 4 de ellas están ocupadas por una mujer. En el Poder Legislativo hay 36 puestos de diputados y diputadas de representación, ya sea por elección o de representación popular, y solamente 16 mujeres están al frente de uno de estos escaños alzando la voz por el género. Y en el Poder Judicial, retomando lo que ya decía la magistrada, pues es un avance muy significativo, porque como bien lo dice, desde las reformas en el 2024 y con todo este proceso electoral del Poder Judicial, pues nos damos cuenta que ya hay más apertura para nosotros en el ámbito, en este ámbito, porque hay 11 mujeres que están titulando una magistratura en el Poder Judicial de los 19 escaños. Creo que esto es alentador. Visualizamos todavía muchas oportunidades. Hablamos de equidad, de paridad de género, pero realmente lo estamos llevando a cabo, lo estamos viendo en las instituciones públicas, y aquí la pregunta es, ¿qué nos falta por seguir avanzando? ¿Qué nos falta para que se nos siga considerando y se cambie la perspectiva? Que si bien es importante hablar de inclusión, de igualdad, de paridad, gracias, de inclusión, de igualdad, de paridad, el tema es ¿cuándo nos van a dejar de ver como una cuota de género para empezarnos a ver por nuestra capacidad, por nuestras certificaciones, por nuestras habilidades, por las destrezas que hemos desarrollado? Porque yo me rehúso en lo particular a pensar que soy una cuota de paridad y que ocupo una posición en una dirección general que históricamente estaba destinada a hombres, solamente porque soy mujer. Y creo que ninguna de las compañeras que están aquí, veo titulares de área, veo titulares de departamentos, de direcciones, en todos los ámbitos educativos, derechos humanos, legislativo. Me rehúso a creer que ustedes, que nosotras somos una cuota de género, que estamos cubriendo solamente un escaño por palomear que estamos avanzando en materia de equidad. No, nosotros estamos por capacidad, y eso es algo que debemos de ponderar desde cualquiera de las áreas en las que nos desempeñemos. Y ya por último, como mi intervención es a través de la Administración Pública del Estado, ¿cuál es el reto que presenta la Administración Pública del Estado de Tamaulipas actualmente? Mujeres plenas. Eso es lo que debemos de buscar históricamente. ¿Cómo? Pues asegurando la congruencia de los programas sectoriales con el plan estatal, pero también replicándolo en todos los niveles de intervención. Y pues bueno, al final hablar de igualdad nos debería de llevar a una reflexión, porque en un mundo de hombres, ser mujer no debe ser un castigo, debe de ser una oportunidad, y desde las posiciones que cada una de nosotros desempeñamos, creo que es lo que estamos impulsando y seguiremos trabajando para consolidar nuestra posición en cada uno de los ámbitos que se nos permitan. Gracias. Muchas gracias. Y tienen mucha razón, porque desgraciadamente, aunque ha sido mucho el trabajo que hay atrás, aún persisten estas brechas de género, aún está muy marcada esta desigualdad. Los espacios siguen estando configurados para los hombres, los espacios públicos están configurados para los hombres y no tanto para las mujeres. Y tú hablaste de algo bien importante, que creo, casi puedo estar segura que la directora Mónica lo va a comentar, pero necesitaríamos por empezar de que todos los programas dentro de nuestra administración pública tengan esa perspectiva de género,
que empiecen a identificar que no tenemos las mismas necesidades los hombres como las mujeres. Y pues bueno, le cedo la palabra, directora Mónica, adelante. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vero, con el cariño de siempre, el respeto y mi reconocimiento en la organización. Y bueno, agradecida aquí con el rector Marco, que también yo sé que la mitad de tu corazón está ahí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mi casa. Y bueno, agradecida con todos ustedes. Y bien, yo creo que ahora toca el momento de la academia. Y en ese sentido, igual de importante, con todas las que estamos aquí, todas las aportaciones y desde nuestras trincheras, sabemos lo importante que es cada uno de estos elementos. Y me gustaría vengo a hablarles de hecho, acerca de algo muy importante que regularmente se diluye en los discursos y que son los números. Y esos números pues tienen una historia, y esa historia es muy importante que se escuche. Y bien, bueno, pues entonces quiero comentarles, compartirles los resultados de enero 2026 en cuanto a la participación de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en Tamaulipas específicamente, para que vean cuáles son las brechas, avances y oportunidades en STEM. Y bueno, a mí me gustaría entonces que vieran qué es ser mujer, qué implica ser mujer en la ciencia mexicana. Y bueno, a mí me gustaría comentarles que hay un punto de partida muy importante, y ese punto de partida no es igualitario. Hablamos de puntos de partida distintos, hablando de hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Sí es cierto, México ha logrado escaños en cuanto a mujeres, tenemos diferentes posiciones en los diferentes ámbitos, como ya veíamos en las disciplinas anteriores. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en este caso, México ya recientemente habla de una paridad en el acceso a la universidad 50-50. Sí es cierto que por estado podemos ir encontrando diferencias, pero podemos hablar de lo más cercano al acceso a la universidad, 50% hombres, 50% mujeres, en la generalidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es acceso a la universidad. ¿Qué es lo que sucede con trayectorias? Eso no garantiza una trayectoria. Y cuando hablo de trayectoria me refiero a la continuidad que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la academia, a la dedicación a la ciencia, a la academia ciencia o a una carrera científica. Y en ese sentido quiero decirles también que tenemos o enfrentamos condiciones estructurales diferenciadas. ¿Qué es lo que sucede? Y eso ya se exacerbó durante la pandemia. Doble jornada, interrupciones profesionales y cargas de cuidado, ya sea de personas de nuestras familias o familiares de la tercera edad o de nuestros hijos. Y bueno, ¿qué hace esto? El esfuerzo igual no siempre produce resultados equivalentes. Estamos hablando del mismo esfuerzo de un hombre al esfuerzo de una mujer, no produce resultados iguales o similares, ni siquiera cercanamente similares, por esta razón. Entonces, bien, tenemos también costos invisibles. Esos costos invisibles, bueno, pues tienen que ver con la maternidad, y bueno, pues tenemos aquí mujeres con doctorado que abandonan su carrera ante la dificultad de conciliar vida personal con profesional. Estamos hablando de ya profesionales. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos otro punto importante, el área STEM. La presencia femenina no alcanza ni siquiera el 20% en las instituciones. Estamos hablando de Tamaulipas. Ahora, viene un gran reto, que es retener ese talento. Y en ese sentido también me gustaría comentarles, el reconocimiento en ciencia es clave, pero si las reglas del juego no contemplan estas diferencias estructurales, entonces vamos a tener resultados distintos. ¿Y cómo mantenemos en este caso o cómo retenemos ese talento? Específicamente con las mujeres. Entonces, habrá que diseñar mecanismos que acompañen esas trayectorias diversas. Principalmente, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer estos desafíos, que sería nuestro primer paso, y veamos ahora qué dicen los datos. Ahora bien, déjenme les platico. Hoy en día, bueno, a enero de 2026 tenemos una participación de mujeres en Tamaulipas en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del 43%. Son resultados alentadores. ¿Por qué? Porque la media nacional está en 41%. Entonces tenemos 2 puntos porcentuales arriba.
en Tamaulipas. Eso quiere decir que de los 718 miembros del SNI, solamente 309 son mujeres, 43%. Ahora bien, si vemos, recordaremos que en el Sistema Nacional hay niveles, candidatura, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Vamos a ver cómo se va abriendo la brecha de género. En candidatura tenemos 48% de participación en la mujer. ¿Sí? Lo vemos casi igualitario, 52% de participación de hombres. No tenemos problema. Vamos al nivel 1, 44% de mujeres, 56% de hombres. Ya se va abriendo la brecha. Nos vamos al nivel 2, 31% mujeres, 69% son hombres. ¿Ya vieron cómo se abrió esta brecha? Pero nos vamos todavía al nivel 3 y vamos a ver cómo ya está totalmente abierta y bueno, ahí ya tenemos que abrir los ojos y ver cuál es nuestra participación aquí y cómo se puede mejorar, trabajar ello. 19% solamente son mujeres en Tamaulipas y el 81% son hombres. Entonces, bueno, eso significa que del 48% de participación de la mujer cae al 19%. Estamos hablando de que cae a menos de la mitad conforme avanza la trayectoria. Y bueno, ¿esto qué implica? Pues que creo que más que problema que nos preocupe, nos ocupa. Y en ese sentido vemos ahora en las áreas STEM, para que nos preocupemos un poquito, nos ocupemos un poquito más, es las áreas STEM, ¿dónde están nuestras investigadoras? Bueno, pues entonces tenemos que las áreas STEM, ustedes recordarán, pues son ciencia, tecnología, ingeniería, las artes y las matemáticas. Y vemos que en conducta y educación estamos por arriba de la media, nuestra participación es del 63%, humanidades del 57%, interdisciplinario 53%, biología y química 50% y ahí paramos. ¿Por qué? Porque resulta ser que estamos por arriba de la media, pero las preocupantes vienen después, no tanto ciencias sociales, que es el 44%, pero sí lo que nos ocupa son medicina, salud, agropecuarias, forestales, ingenierías y lo que corresponde a físico-matemáticas. Entonces, bueno, ese es nuestro gran reto, porque pues sí lidera la educación, pero pues las áreas STEM están por debajo del 50%. Solamente el 27.5% de las investigadoras en Tamaulipas trabajan en las áreas STEM. Y bueno, cerrar esta brecha, consideramos esa gran oportunidad estratégica para el Estado. Y bueno, el diagnóstico, techo de cristal de 48-19%, muchas gracias maestra, doctora. Retos institucionales, mentoría, redes de investigación, políticas de conciliación, criterios de evaluación, pero tenemos una gran oportunidad. Cada mujer que entra al SNI nos representa y es la que nos abre el camino para todas las demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tienes toda la razón, ahí tenemos que preocuparnos y ocuparnos, porque ahí hay dos grandes brechas que destacar. Una, la que precisabas en cuanto a que conforme va subiendo el nivel del SNI, se va abriendo la brecha. Y es que el asunto es que el SNI nos mide por cantidades. Y entonces es ahí donde dicen, no tiene el mismo tiempo una mujer para investigar que un hombre. ¿Por qué? Porque llega a la casa y se pone a hacer otro tipo de labores y entonces no tiene el mismo tiempo, no le puede dedicar las mismas horas a investigar. Y lógicamente nunca vamos a tener la producción suficiente para llegar a esos niveles. Eso es por un lado. Y por el otro lado, preocupante es que si nos damos cuenta, hace un momento comentaba cuando hablaba la directora Arlet, los espacios están configurados para los hombres. ¿En dónde está la participación de las mujeres en el SNI? En las áreas feminizadas. ¿En dónde está mayormente la participación de los hombres? En las áreas masculinizadas. Entonces, tenemos unas brechas muy grandes que trabajar. Es cierto que en los últimos años la Secretaría de Educación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas han estado trabajando mucho en impulsar el STEAM. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez ir cerrando más estas brechas. Muchas gracias. Y pues bueno, para cerrar esta primera ronda en donde nos están metiendo en un encuadre, brindando este panorama para que todos estemos en el mismo canal, le cedo la palabra a la licenciada Eli.
Muchas gracias, muy buen día. Se siente una tan chiquita y a la vez tan fortalecida en la compañía y la presencia de mujeres que te anteceden en la palabra de tal calado, académicas, directoras, magistradas. Vengo a hablarles el día de hoy de un tema muy importante dentro del Poder Legislativo y es precisamente la representatividad. Muy buenos días a todos, mi nombre es Eli Duque con el apellido de mi madre, que a su vez antes de ella fue el apellido de su padre. Un gran hombre que impulsó que muchas mujeres, 4 exactamente dentro de la familia de 7 hijos e hijas, pudiesen acceder a las oportunidades para que el día de hoy me encuentre hablando con ustedes. Eli Duque, hija de Lupita Duque, la primera mujer en toda la línea de la familia en ser licenciada, nieta de una gran mujer, Cornelia, una mujer que estudió hasta 6º de primaria y que por ende el día de hoy yo soy la primera mujer en todo mi linaje en ser no solamente licenciada, mujer que por primera vez vive sola, sin estar casada y a punto de iniciar una maestría. Qué importantísimo es nombrar a las que nos antecedieron para poder conocer el momento en que nos encontramos el día de hoy, porque eso es memoria histórica, eso es conectar con a dónde hemos llegado a este punto y saber por qué representamos lo que representamos y por qué estamos ocupando esos espacios. En este momento, en este panel, nos encontramos con muchas mujeres muy destacables y que no solamente representan un espacio el día de hoy, sino que también representan a todas las mujeres en esos espacios de oportunidad que por mucho tiempo se les negó y por mucho tiempo lucharon, combatieron y también se ganaron esos espacios con arduo trabajo. Desde el Poder Legislativo son varios puntos los que tocamos para poder generar un estilo de vida, un pacto social pleno. Tenemos la academia que estudia, que analiza todos los datos importantes, todas las heridas sociales para poder comprender los fenómenos. Tenemos al Poder Legislativo que convierte esos fenómenos en leyes. Tenemos al Poder Ejecutivo que puede precisamente hacer que las leyes se conviertan en políticas públicas, y tenemos al Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de esas leyes y poder llevar a la justicia a quienes más lo necesitan. Hablando de la representatividad, no solamente es mujeres en esos momentos, en esos espacios, sino también el hecho de que se nos visibilice como tal. Pasaron 68 presidentes y una presidenta para tener precisamente el día de hoy no solamente políticas públicas que nos favorezcan, que nos reconozcan a nosotras sin demeritar los derechos de los caballeros, sino también esta mítica frase que ahora se ha vuelto un símbolo de la lucha femenina, que cuando llega una, llegan todas. No solamente llegó en este sexenio la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablando también de los espacios masculinizados, los espacios, digamos, los estratégicos, no tanto los de cuidados, de protección en la administración pública. Por ejemplo, podemos hablar del DIF, por ejemplo, que siempre históricamente se le ha dado ese espacio a las mujeres para poder cuidar a la familia, pero pongámonos a reconocer que incluso el sexenio pasado, después de tantos años de lucha histórica, apenas hemos tenido 2 secretarias de gobernación en la historia de nuestro país. En la patria chica, en Tamaulipas, llevamos poco más de 200 años constituidos y hasta hace muy pocos años se acaba de armonizar en la ley de nuestro estado la representatividad paritaria de las mujeres en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Era una parte que, como dice nuestra magistrada Consuelo Terán, era una deuda que todavía faltaba por saldarse en ese momento en nuestro estado. Pero no solamente es llegar por llegar, no solamente son las cuotas, lo hemos hablado muy bien. Sin esa memoria histórica no hay mucho que hacer por más que llegue una mujer, porque ese espacio siempre va a estar puesto para ella, pero sin que se abra ese boquete de retos todavía por hacer, pues no habrá mucho que cumplir. Desde el Poder Legislativo se han emitido demasiadas leyes, iniciativas de reforma, incluso exhortos para que esas mismas políticas públicas
puedan llevarse a cabo conforme a los 43 municipios del estado. Y algunas de ellas muy importantes, y por ejemplo una que acaban de emitir la semana pasada, es precisamente aumentar en Tamaulipas los espacios de cuidados para la niñez. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grandes brechas las mujeres para evitar que nosotros lleguemos a esos espacios de representatividad. ¿Cuál es el primero? Para empezar, la maternidad. Tan sencillo como eso. Siempre nos han dicho que las mujeres son las que cuidan a la familia, a los hijos, a los abuelos cuando están enfermos o cuando son muy mayores, incluso al propio esposo. Bueno, que lo voy a cambiar de perspectiva, no es que la mujer cuide al esposo, a lo mejor y algunos esposos dicen es que esa es su deber. Tenemos una segunda gran brecha, que es el tema salarial. Hay quienes dicen, no, las mujeres todavía ganan mejor que los hombres incluso. Bueno, vamos a hablar precisamente de esos datos. Solamente ganamos nosotras 41% menos que los varones, y ahí es donde está un truqueadito ese dato, porque dicen, bueno, no es que yo soy director y mi compañera también es directora y ganamos lo mismo. Sin embargo, no siempre se da ese caso. En muchos temas laborales, muchas mujeres tienen que tener trabajos de medio tiempo porque no pueden cumplir una jornada completa, porque tienen que llegar después de su casa a cumplir otra jornada. Y ahí es cuando se marca esa diferencia, y ahí es cuando las mujeres nos vemos una vez más vulneradas. Y una tercera gran brecha es precisamente la violencia que todavía seguimos viviendo, porque incluso si tenemos garantizados un espacio de representatividad con un buen sueldo, con justicia laboral, donde podemos acceder a cuidados para nuestros hijos, incluso aún así podemos tener una vulnerabilidad más, que es el hecho de que en casa suframos algún tipo de violencia. Podríamos decir, quizá no física. Afortunadamente se ha visto como en una materia cultural ha estado disminuyendo la cultura del machismo y de la violencia física en los hogares. Sin embargo, esa no es la única violencia y la única que lastima. Tenemos también temas de violencia vicaria. Han aumentado los divorcios no porque las mujeres se quieran separar, sino porque han sufrido situaciones de vulneración en sus hogares que les ha dicho, bueno, pues mejor sola que mal acompañada. Desde el Congreso del Estado de Tamaulipas, esta labor es concatenada. No podría lograrse lo que estamos haciendo el día de hoy si no fuese por la labor de cada una de las mujeres que se encuentran presentes y de lo que representan precisamente las instituciones. Entonces, esta labor es de todas juntas y siempre va a ser en colectividad, nunca en individualismo, siempre nosotras y nosotros juntos para que lleguemos todas y todos, porque por el bien de todos deben de llegar las mujeres, pero por el bien de todas y todos también deben de llegar las más pobres, las más marginalizadas y las que tienen más carencias e interseccionalidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Chiquita de dónde para nada. Yo creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que nos vamos apoyando todas, vamos creciendo juntas todas. Y es precisamente algo de lo que tú decías ahorita, de que la importancia de articular y de vincular el trabajo de la academia con el poder legislativo, con el poder judicial, con el poder ejecutivo. ¿Para qué? Porque desde la academia es de donde se puede generar toda esa información, todo ese sustento que precisamente ustedes necesitan para poderlo convertir en leyes. Entonces, pues bueno, es por eso que el Colegio de Tamaulipas se ha preocupado por estar generando este tipo de espacios para compartir todo lo que se hace. Y pues bueno, creo que amerita un agradecimiento de todas las autoridades y de todos los compañeros que el día de hoy, desde muy temprano, anduvieron preparando todo este evento. Ok, pues bueno, a partir de todo lo que ya nos han contado, yo creo que, como podrán ver, pues, las desigualdades siguen existiendo, las brechas todavía existen. Entonces, me gustaría que desde su ámbito de acción, ustedes nos pudieran decir cuáles son
esas brechas que aún persisten y qué factores institucionales son las que las pueden explicar o qué factores institucionales son los que las siguen manteniendo. Magistrada. Pues yo creo que hoy es un día, la verdad, muy importante. Me siento muy honrada de estar acá, porque creo, después de haber escuchado a mis amigas, mis compañeras de trabajo de diferentes instituciones, me hace ver que creo que lo estamos haciendo muy bien, que vamos por un buen camino. Yo ahorita les comentaba del tema histórico, de cómo el tema de la mujer, la historia y todo, y que ya tenemos un marco legal, o sea, todo está ya escrito. Ahora el tema y la gran brecha es cómo cumplirlo y cumplirlo. Entonces, nosotros decimos, bueno, en el tema del Poder Judicial, bueno, qué padre, ya tenemos una unidad de género, ya somos, cumplimos con la paridad en la constitución de los órganos institucionales, pero ahora el tema es cómo cumplirle a la mujer, cómo cumplir con nuestras decisiones, porque cada decisión que se toma en el Poder Judicial tiene que ver con una vida. Entonces, ¿cómo hacer para que esta decisión realmente esté apegada al derecho, que se cumpla con la norma, pero que además la mujer se sienta o el hombre se sienta escuchado, se sienta atendido? Y entonces ahí es donde implica entender que estamos hablando de vidas reales, o sea, que estamos hablando de familias, que la decisión que cuando tomamos en el Poder Judicial podemos afectar a una mujer, a un hombre, a un adolescente, y le va a cambiar su vida por completo. Entonces, las normas existen, ya lo dijimos, hay protocolos, hay convenciones que hablan acerca de las convenciones internacionales en las que México es parte, pero bueno, ahora las brechas, vuelvo a insistir, no están en la ley, sino en la práctica. Están en el tiempo que tarda en que en el tribunal se dicte una medida de protección a una mujer, por ejemplo. Esa es una gran brecha. Está en los procesos familiares que de repente son tediosos, angustiantes, y que en un momento dado a veces no se analiza el riesgo en el que puede llegar a ocurrir un tema en donde se involucra una familia. Está en la distancia que en un momento dado separa a una mujer de un tribunal, de una sede del Poder Judicial, para poder ir a solicitar la protección de la justicia. Entonces, el tema no es el tema no es lo escrito, sino, vuelvo a insistir, en cómo aplicarlo en la realidad. Entonces, yo lo que creo es que la igualdad no se logra solamente con reformas, como ya los tenemos, sino que también se tiene que construir con las decisiones diarias que se toman desde nuestras instituciones. Yo creo que una de las grandes brechas que tenemos en el Poder Judicial y en lo que se está trabajando el día de hoy es en que entendamos que tenemos diferentes tipos de violencias. Por ejemplo, en el tema de violencia familiar, pues ahora tenemos violencia comunitaria, tenemos violencia laboral, tenemos diferentes violencias, y eso lo podemos ver en la ENVIRE 2021, que por ahí, no sé si se pueda poner en la presentación, donde nos sigue diciendo, fíjense, la ENVIRE nos sigue diciendo que, ¿lo vemos? Que existe la violencia contra las mujeres y que el 51.6% es a través de violencia psicológica, el 49.7% violencia sexual, el 27.4% violencia económica, el 34.7% violencia física. Es decir, el 70.1% de nuestras mujeres han experimentado al menos una ocasión, han experimentado una manera de violencia, ¿sí? Esto durante su vida. ¿Y cuántas mujeres tenemos en Tamaulipas? Yo por aquí lo traigo anotado.
Tenemos 1.791.000 según el censo del INEGI 2020, 1.791.000 personas, y esas personas es a las que por las que nos toca trabajar. Así que el cuidado que comentábamos hace rato, en la dependencia económica, las distancias entre una sede y una mujer, a veces la falta de coordinación interinstitucional, o sí que existe pero que a lo mejor no es tan medible, el miedo que las mujeres también enfrentan por las represalias y por un momento dado el desgaste emocional que conlleva ir a presentar una denuncia, y además la desconfianza que puede existir de ser juzgadas. Entonces todo eso todavía sigue siendo un tema importante por el que tendríamos que estar trabajando todas las mujeres en el empoderamiento, pero también en buscar que nuestras instituciones resuelvan de manera inmediata y eficaz todo lo que tiene que ver con la violencia hacia nosotros, hacia ellas, pero sobre todo hacia nuestras familias tamaulipeques. Gracias. Y pues bueno, maestra Arlet. Estaba reflexionando mucho lo que decía la magistrada en el sentido de cuáles son las brechas que existen para nosotras, las mujeres tamaulipecas en la actualidad. Y desde la administración pública a mí me queda muy claro, nuestro señor gobernador tiene dos ejes prioritarios dentro de su marco de gobierno, que van muy enfatizados al tema de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Él en reiteradas ocasiones ha señalado su posición a favor de que se nos incluya, de que se nos reconozca, de que se nos visibilice, de que estemos en posiciones estratégicas. Pero aún así nos damos cuenta que existen muchas brechas que hay que sobrellevar, y la ilustración de la presentación que les daba a conocer en mi presentación inicial, en mi participación inicial, perdón, quería reflejar un poco dónde estamos realmente, porque al parecer no se ha quitado el estigma, y desde mi perspectiva y desde mi muy particular punto de vista creo que una de las principales brechas a las que nos enfrentamos como mujeres es el que se nos deje de percibir, y que inclusive muchísimas veces también por cuestiones culturales que nos dejemos de percibir como una cuota de género, como una cuota en una institución, en cualquiera de los ámbitos en los que nos desempeñemos, ya sea en la administración pública, en el poder legislativo, en la academia, en el poder ejecutivo. Debemos de trabajar por ese reconocimiento a nuestras capacidades, porque somos más que solamente un número, una estadística. Somos un ente de capacidades, de habilidades, de historia, de generaciones que va buscando un posicionamiento y un reconocimiento de nuestro valor. Y en ese sentido añadiría que más que una visión de paridad de género debería de prevalecer una postura de oportunidad por capacidad, porque ya lo decía Eli cuando nos antecedió, no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, me queda claro, se trata de caminar a la par y que ambos podamos tener las mismas capacidades. Porque cuando tengo oportunidad de platicar con amigas, como en esta ocasión, siempre no es que nos castigan, nos vulneran, y sí, es verdad, o sea, sí pasa, no podemos voltear la mirada y decir que no están sucediendo cosas que están dañando al género femenino, pero también es cierto que venimos de padres presentes, venimos de parejas, venimos de tener hijos, de ser hermanas, de ser primas, de ser amigas. Entonces este tema del 8M, del Día Internacional de la Mujer, sí es reconocer el trabajo de las que nos antecedieron, sí es visibilizarlas, sí es empoderar el trabajo que hacemos en la actualidad, pero también es reconocer que vamos más allá, buscamos caminar entre pares, entre iguales, que no sea una lucha de género, sino que sea una competencia de capacidades que nos permitan levantar la mano, y por qué no, a veces podríamos inclusive hasta rebasar esa cuota del 50-50, de 30-70, porque no hablamos de género, no hablamos de cuestiones biológicas, hablamos de capacidades, hablamos de habilidades, y creo que ese es uno de los grandes retos que nos deja de percibir así. En mi particular punto de vista,
Les comparto la dirección en la que estoy ahora, es de nueva creación. Empezamos en el mes de enero del 2026 a trabajar en la parte de asuntos religiosos y gobernabilidad. Y alguien por ahí, no lo quiero tomar a mal, leía mi currículum y lo único que atinó a decir fue: bueno, qué bueno que es mujer. No lo quise tomar a mal, dije, es un reconocimiento, ¿verdad?, a que se nos abran más espacios, pero les digo, me rehúso a que nos vean solamente como mujeres. Ya, es que ahora hay una presidenta, debe de haber más espacios ocupados por ellas, ¿no? Yo veo aquí, les reitero, mujeres capaces, mujeres preparadas, mujeres valientes, que aparte tienen o tenemos, como madre de familia lo digo, una doble responsabilidad, porque el trabajo no se termina cuando termina la jornada laboral. El trabajo continúa cuando llegamos a nuestros hogares e históricamente, como ya bien lo decían, todos esos cuidados no remunerados se les asigna a las mujeres. Y esa es la segunda brecha que yo vería en este momento, que no solamente deberíamos de atender, deberíamos de solucionar. Y pues esa es mi participación, serían esos dos brechas desde mi punto de vista, las que tendríamos que empezar a disminuir con nuestro trabajo y con la posición que cada una de nosotros tenemos en los puestos en los que nos desempeñamos. Gracias, directora. Y pues bueno, continuamos. Eli. Coincido plenamente con ambas, tanto con la magistrada como con la directora. Tenemos brechas grandísimas y lo voy a enfocar en dos muy grandes. Primero, la performatividad, es decir, cuando llegamos, verdaderamente estamos haciendo trabajo o simplemente pues estamos solamente ocupando espacios por inercia, dejándonos ir por la corriente, más bien, y perdónenme el uso de esta expresión, como floreros. Y también un tema que es la raíz, el ámbito cultural. Desde la legislación, desde que se constituyó nuestro estado y cuando votaron las mujeres por primera vez en nuestro estado, hubo un periódico aquí en Tamaulipas y hubo otro a nivel nacional que replicó esa misma nota. Las mujeres votan, pero no de esa manera. ¿Cuál fue el titular? Dejen a las viejas votar. Y solamente pudimos votar en la primera elección en las locales. Ni siquiera se nos consideraba que teníamos una capacidad para poder intervenir en la política pública nacional. Incluso en esta misma representatividad hablamos del tema de es que ya chole con la presidenta CONAI, las senadoras CONAI, las gobernadoras CONAI, presidentas municipales y regidoras CONAI. Bueno, es que el lenguaje también influye en nuestra realidad. Tan sencillo como decir que incluso antes de la propia Constitución, como mencionó nuestra magistrada Consuelo, donde no estaban representadas las mujeres, vámonos incluso a la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Habían incluso en los hombres niveles o clases, ciudadanos de primera y de segunda, y muy abajo, hasta abajo, estábamos las mujeres. Bueno, ni siquiera estábamos, porque no estábamos contempladas. Cuando después de las revoluciones europeas, que son las antecesoras de todo este sistema latino del derecho en nuestro país, que incluyó en nuestro sistema, en nuestro régimen jurídico, la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano surgen después de esas batallas. Y muchas mujeres participamos y seguimos participando en muchísimas más revoluciones a nivel internacional y nacional, y aún así no se nos consideró. Por eso es que es importante la visibilización de las mujeres. Y les digo que el segundo tema más importante es no solamente llegar, sino evitar esta performatividad de las mujeres en un espacio, repitiendo quizás los mismos discursos de siempre, muy por encimita, pero sin acciones concretas y eficaces. Es muy importante el tema cultural. ¿Por qué? Porque hasta hace muy pocos años, como les menciono, diputados compañeros, no voy a agraviar a los de nuestro estado, pueden ser de otros estados, porque pasó en todo el país y pasó en todo el mundo, por un tema cultural no consideraban que la mujer fuese capaz, sin existir ni siquiera un estudio científico, un marco teórico que avalase la capacidad del hombre por encima de la mujer. Y creo que nuestra directora puede comprobar perfectamente eso. Todo se resume al final en lo cultural, y en lo cultural es a donde volvemos a llegar después de que
en la teoría, en la legislación, en las políticas públicas y en la garantización y la procuración de la justicia, volvemos a lo mismo, volvemos a la raíz, porque a pesar de que tengamos todas estas herramientas de garantía, lo que sigue es generar que las nuevas ciudadanas y ciudadanos del mañana vengan con este chip nuevo, para que lo que nosotros es una batalla que como mujeres buscamos, porque el feminismo también es humanismo y también está en beneficio de todas y de todos, sea la costumbre de las generaciones del mañana y sea lo normal para las generaciones del mañana, lo cultural. Gracias. Gracias. Pues bueno, cerramos esta ronda con la directora Mónica. Muchísimas gracias, Vero. Ahorita hace un momento reflexionaba, para mí el 8M es un espacio de reflexión, pero por supuesto que basado en evidencia, basado en números. Y yo creo que los números todavía cobran más sentido en el marco justamente de este diálogo, de este espacio de diálogo. ¿Por qué? Porque en el marco justamente de los derechos de las mujeres es que cobra sentido justamente este ejemplo, y qué mejor ejemplo que del techo de cristal que les mencionaba hace un momento, y cómo de ese 80 y tantos % caemos al 19% desde candidatura hasta nivel 3, y que si bien es cierto muchos consideran ese techo de cristal como algo metafórico, es una realidad, y es una realidad que estamos viviendo, y ante ello ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces para mí, y desde el ámbito de mi competencia que sería la academia, sería en este caso digamos una de las brechas. Este 19% en el Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel 3, pues no solamente muestra la problemática real que existe, porque dicen, sí, la participación de las mujeres en el SNI, no es solamente la participación de las mujeres en el SNI, sino más bien es la trayectoria, ya lo vimos, es el 48%, sí logramos entrar, sí tenemos capacidades, sí tenemos, ya lo demostramos, y que realmente yo escucho luego algunos comentarios, dicen, es que tienen que demostrar, ¿sí? Y bueno, y ustedes los hombres en este caso, por ejemplo, todos demostramos, y en este caso somos capaces, pero bueno, más bien es la trayectoria, ya está evidenciado, es la trayectoria, es la permanencia y es el ascenso lo que no nos está permitiendo. ¿Y en qué sentido no nos está permitiendo? Pues basado en esos problemas estructurales, en esos compromisos que tenemos por generaciones culturalmente, de los cuidados de los adultos mayores, de los cuidados de nuestros hijos, de casarnos y tener que movernos hacia otros lugares, hacia donde a nuestro esposo le dan la oportunidad de trabajar, y que en resumidas cuentas de pronto nuestra trayectoria no vale y hay que dejarla de pronto momentáneamente o hasta definitivamente. Entonces estos son desde la academia las principales brechas que encontramos. Gracias. Entonces, como podemos ver, no es que nos falten normas, no es que nos falten leyes, no es que nos falten políticas, están escritas. Pero entonces solo podemos ver la igualdad formal, nos falta realmente llegar a la igualdad sustantiva, a hacerla real, a que todo eso que está escrito realmente lo podamos palpar y realmente podamos ver esas acciones que nos hagan realmente tener ese acceso a los derechos. ¿Cómo se puede coordinar toda esta estructura del gobierno desde los diferentes ámbitos, desde los diferentes poderes, para poder hacer real la igualdad sustantiva? Mónica, me gustaría empezar contigo. Muchas gracias, Vero. Yo creo que queda corto el espacio, lo mejor que tenemos. Reconozco el atreverse, porque es un reto, y no necesariamente se hablan cosas bonitas en este tipo de espacios,
se tiene que discutir a profundidad, basado, como les decía hace un momento, en la evidencia, en el análisis de esos datos que nos están arrojando, en este caso desde la perspectiva de la academia, pero a partir de aquí creo que no solo queda en una mesa de diálogo o en un panel, se tienen que llevar a cabo diferentes acciones para fortalecer el análisis de estas temáticas que ya vimos, que evidentemente ya podemos reconocer esas problemáticas muy identificadas, pero creo que desde todas las perspectivas, ¿sí? Incluidos todos los que estamos aquí presentes, se tendría que trabajar y de aquí en adelante, digamos, creo que cada una de las trincheras tendría que comprometerse, ¿sí? Y llevar a cabo diferentes acciones para en su conjunto llevar a cabo un trabajo muy específico que se convierta ya en esos acuerdos, en esas leyes en específico y en un momento dado darle continuidad a ellas. Gracias. Magistrada. Pues yo creo que estamos en un momento muy importante de la historia para la mujer. Creo que estamos, no es antes y no es hubiera pasado, no estamos en el momento perfecto para que podamos hacer algo concreto. Yo creo que el tema, lo más importante aquí es que ya nos visualizaron y ya nos visualizamos, ya nos dimos cuenta de nuestras aptitudes, de nuestras decisiones, que nuestro trabajo marca generaciones. Podemos notar que lo que cada uno de nosotros hacemos ya implica que alguien está observándonos y eso creo que es fundamental. Pero por otro lado creo que sí es importante el que tengamos mesas interinstitucionales donde trabajemos todos de manera integral, donde trabajemos de manera transversal, cada quien desde su punto de vista, pero mesas coordinadas reales, de trabajo real, honesto, con intención de que en cada una de las áreas donde estamos desarrollando nuestras actividades lleguemos al propósito de la creación de esta institución. O sea, en el caso nuestro, que es el tema del Poder Judicial, pues yo creo que tendríamos que tener que al final nuestras resoluciones judiciales sean cercanas, sean eficaces, sean rápidas, sin sacrificar por supuesto el tema legal y lo que implica, pero que sí sean para atender realmente al tema de la mujer. Entonces, mi propósito y lo que yo quisiera que a lo mejor después de esta reunión, después de esta práctica que hemos tenido, es que quizás nos podamos reunir más adelante y seguir trabajando constantemente en eso y seguir visualizando el poder femenino en nuestras áreas de trabajo. Gracias, directora Red. Bueno, en torno a cómo se da la coordinación actual entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para garantizar los derechos de las mujeres, era en ese sentido mi participación. Pues después de las reformas judiciales del 2024, que creo que era donde íbamos un poquito más atrás en cuanto a los posicionamientos, porque ya bien decía la magistrada, la directora y la licenciada Eli, no nada más se trata de llegar, se trata de llegar y mantenernos, ¿verdad? Esa es una de las tareas que tiene el encuadre de los 3 niveles de gobierno. Y pues después de estas reformas y los últimos procesos electorales por los que transitamos, como les comentaba, pues tenemos una gran ventaja, porque si bien los 3 poderes están operando de una manera autónoma, lo están haciendo de una manera colaborativa. Quiero pensar que por primera vez en el Estado está sucediendo esto. No solamente están 3 poderes funcionando, sino que lo están haciendo con autonomía, pero de manera colaborativa a fin de llegar a un objetivo común, que es el darle a todas las y los tamaulipecos el mismo acceso y las mismas oportunidades, no solo de llegar, sino también de mantenernos. Y en ese sentido, pues creo que nos resta la consolidación de los derechos de las mujeres en Tamaulipas, pugnar por eso, porque en ley, en papel, en documentos, se escribe muy bonito, se lee muy bonito, con una sintaxis y redacción preciosa, pero en la acción nos falta todavía llevarlo a cabo. Y pues
reiterando y retomando lo que comentan mis compañeras, creo que se trata de concretar acuerdos y llevar a cabo acciones para consolidar nuestra posición en el ámbito en el que nos desempeñamos. Gracias, licenciada Eli. Muchas gracias. Bien, dicen que hay una frase que menciona que se puede notar si a un gobierno, si a una institución, si a una administración pública le importa cierto tema cuando hay inyectado presupuesto para ello. Y a eso me voy. En cada institución hemos visto cómo al día de hoy, incluso con la llegada de un nuevo Poder Judicial y con toda una serie de reformas que llevan con ello, las unidades de género. Con esas unidades de género es como podemos garantizar ese trabajo colaborativo y esa coordinación constante en cada institución, cuando se enfocan precisamente, porque hay temas generales muy vastos en todas las instituciones y en todos los poderes, pero con las unidades de género es como tenemos garantizado que se puede hacer ese trabajo específicamente en temas de empoderamiento de las mujeres. Y otro tema también muy importante, el tema de la publicidad. Ahí sí ya en ese trabajo autónomo, no publicidad de propaganda, publicidad en el sentido etimológico de la palabra, de lo público, las sesiones de cabildo públicas, las sesiones del Congreso públicas, también las sesiones que por primera vez en la historia el Poder Judicial está abriendo al público. Esos también son temas muy importantes donde se debe de discutir y donde se debe de anunciar con máxima publicidad, bajo ese principio, los temas que tengan que ver con género para esa verdadera participación ciudadana y la verdadera aportación de ideas de las mujeres de todos los estratos sociales y con todas las interseccionalidades que podamos vivir, porque hablamos de tres brechas, de la brecha de los cuidados, de la violencia y la brecha económica, pero hay muchísimas más interseccionalidades, como la brecha del color de piel, como la brecha de las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las mujeres en situación de pobreza. Entonces, esa es una forma, es una garantía en la que podemos asegurarnos que verdaderamente exista una participación y una voz muy clara y muy concisa de las necesidades más profundas de las mujeres en nuestra sociedad. Muchas gracias. Creo que diste en algo muy importante, la transversalización. Y creo que esa línea que puede lograrlo son estas unidades de género. Pero bueno, como buenas investigadoras, ¿verdad? Necesitamos que esas unidades de género, y voy a retomar un tanto de lo que decía magistrada, lo que decía directora, necesitamos que esas unidades de género visibilicen ese trabajo para que realmente queremos ver sistematizadas las acciones que se están haciendo. Que sean homogéneas las formas en que lo midan, para que realmente podamos saber cómo vamos avanzando. A veces es un tanto difícil poder cruzar información cuando está fragmentada en diferentes instituciones. Estas unidades de género pueden ser esa clave si realmente logran eso. Y también hay algo interesante que decías, Mónica. Atrevernos. Hijos, creo que por eso estamos aquí, creo que por eso muchas de las que están ahí sentadas, pero pues qué necesidad hay de que tengamos que estar atreviéndonos a hacer cosas si pueden generarse los espacios para que se puedan hacer sin necesidad de revelarnos. Hijo, eso, y creo que fuiste tú la que dijiste, no recuerdo cuál fue la que dijo, ya nos visibilizamos, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea eso, ahí se los dejo. Y pues bueno, ya para cerrar, a mí me gustaría que a partir de todo lo que hemos visto, quiero aprovechar toda esta visión que tienen ustedes desde la academia, desde la administración pública, desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo. Cada una tiene una perspectiva diferente, cada una tiene una visión muy diferente del cómo ve estas brechas de género, del cómo ve las desigualdades, del cómo ve esta interseccionalidad.
¿En qué tenemos que trabajar en Tamaulipas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar en una sociedad más justa, más equitativa, en donde realmente hay igualdad y equidad, en donde podamos tener ese uso, goce y disfrute de los derechos de las mujeres? Directora Arlene. Creo que es una muy buena pregunta para cerrar. Al final, el tratar de resumir todo lo que aquí han compartido mis compañeras es difícil, y en este sentido empezar a ponerle nombre y apellido a cuáles son estos retos que debemos de brincar las mujeres en el estado de Tamaulipas, porque ya vimos que ya estamos visibilizadas, que ya nos toman en cuenta, y yo creo que es muy bueno que ya haya volteado el reflector hacia las mujeres en el estado, que se nos impulse desde el gobierno estatal, desde el ejecutivo, para que podamos realizar una labor significativa. Pero también en contraparte vemos en estos retos, como ya decía la doctora, directora de la facultad, pues sí, se nos abren espacios, pero ¿dónde se nos están abriendo esos espacios? En donde históricamente siempre hemos estado colocados. En asistencia social, tal vez por ahí un poquito en salud, en bienestar social. ¿Dónde estamos colocadas? ¿Dónde se nos están abriendo los espacios? Es llegar, mantenerse y romper los estereotipos culturales también, para que se nos abran espacios en lugares donde históricamente el sistema es masculino, en áreas como las matemáticas, la ingeniería, todas las que ya veíamos estadísticamente, en las que no tenemos acceso aún, en la política, desafortunadamente, porque aunque ya tenemos la primera presidenta con A en el país, aún las que estamos abajo estamos sufriendo, estamos viviendo situaciones que por el simple hecho de ser mujer nos obstaculizan el crecimiento, la libertad de expresión, el poder acceder a las mismas oportunidades a las que acceden nuestros compañeros, que inclusive, hablando nuevamente de capacidades, que para mí eso es muy importante, capacidades tenemos, pero ¿por qué las tenemos que estar demostrando siempre? Y en contraparte, el género masculino no se ve mal que llegue, no se ve mal que se le da una posición, no se le ve mal que acceda a un puesto de poder porque es hombre, pero cuando una de nosotros accede se tiene que justificar el por qué accedimos. Creo que eso es algo que debemos de empezar a cambiar, y estoy muy contenta de haber escuchado a cada una de ustedes, de conocer y reconozco lo que hacen, el valor que tiene cada una desde sus instituciones. Ahorita que escuchaba que la doctora es la nueva directora electa de la Facultad de Comercio y Administración, Victoria, decía, históricamente esa es una posición de hombre. Y cuando estaba ahí haciendo mis notas, decía, qué bueno, ¿verdad? Porque en su momento fuimos vecinos, yo egresada y docente de la Unidad Académica de Trabajo Social. Históricamente comercio es de hombres. Y qué bueno que ya se rompió ahí, era de hombres. Qué bueno que ya se rompió ahí un paradigma, ¿verdad? De que hay el reconocimiento a una mujer talentosa para que esté en esa posición. Veo a Eli, veo a la magistrada y digo, creo que aquí se hace una revolución de conciencias, que al final es lo que busca el Día Internacional de la Mujer, no festejar, sino conmemorar y revolucionar conciencias. A veces el día a día nos apaga, nos limita, nos hace querer retroceder, ¿verdad?, de nuestro camino, pero creo que espacios como estos fomentan el que salgamos con una idea diferente, de volvernos a visibilizar, de volvernos a respaldar, de volvernos a empujar para que todas lleguemos y todas nos mantengamos también, no solamente en lo que históricamente se nos quiere designar, sino en las posiciones en las que todavía no están preparados para tenernos. Gracias, magistrada. Oye, yo estoy bien metida con lo que están diciendo, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, yo creo que hoy ha sido una gran oportunidad de poder conversar de lo que realmente sentimos todos los días cuando salimos de nuestra casa las mujeres. O sea, de decir, hoy tengo que volver a mostrar que estoy donde estoy.
hoy tengo que volver a insistir y seguir trabajando para que me vean qué bueno que estoy ahí. O sea, siempre es como esa, a veces, y voy a hablar de mis hijas porque mis hijas es mi talón de Aquiles. O sea, quizás ellas siempre dicen, no, es que mamá, no, tú siempre nada más te vas, estás trabajando, haces muchas cosas, pero tú podrías hacer otras cosas más. Y yo, sí, pero tengo que demostrar. O sea, culturalmente todavía estamos ligadas a ese concepto de que tenemos que, y que además tenemos que cumplir con cierto estereotipo trazado estructuralmente, socialmente, en el que tienes que sonreír, a veces guardar silencio, a veces voltear tu mirada hacia abajo, porque no queremos incomodar, ¿sí? Porque ya es bastante a veces nuestra presencia. Entonces, pues yo la verdad es que estoy muy contenta de que hoy podamos estar acá, que podamos compartir, que hoy podamos decir lo que pensamos, aunque nos estén grabando. Y yo creo que desde el Poder Judicial tenemos pues un trabajo histórico, algo histórico que tenemos que desarrollar, que es el seguir creyendo en la mujer, el seguir abriendo los espacios para las mujeres, pero también el resolver con una causa, pensando siempre que estamos tratando con vidas reales y no con un papel o un expediente o un número. Entonces, pues agradezco muchísimo la invitación, Vero, agradezco muchísimo la invitación, Marco, y me encantaría seguir platicando con ustedes más adelante para ver qué podemos hacer en conjunto. Muchas gracias. Gracias. Creo que esta charla la tenemos que cerrar en un café. Eli. Yo siempre me regreso a la familia y me regreso al núcleo porque creo que ahí es la base de todo. Una parte muy importante que dejo a los caballeros presentes en este momento es el tema de la redistribución de los trabajos en el hogar, de la redistribución de los trabajos, de la labor de cuidados, de la labor de mantenimiento de una casa. Es decir, para bailar un tango se necesitan 2 personas, y lo mismo para la crianza correcta de las familias. ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos al día de mañana sean también los garantes y que respalden a sus compañeras en un ámbito no solo académico sino también profesional, si desde el área cultural ellos crecieron viendo que quien mandaba era el hombre y quien cuidaba, quien protegía, quien administraba era la mujer? Esa es una parte muy importante que le dejo de tarea a los compañeros caballeros, y además refuerza muchísimo el tema de la familia, la cooperación, la colaboración. Es muchísimo mejor y más cómodo el 50-50, que en realidad yo lo llamo no 50-50, porque no siempre estamos para dar el 50, a veces uno da el 90 y a veces uno el 10, a veces los dos el 100, a veces es un tema precisamente de la distribución en el hogar. En el tema colectivo, las mujeres tenemos una red y debemos seguir siendo una red para apoyarnos entre nosotras. En un tema institucional tenemos desde la administración pública una red nacional que se llama Tejedoras de la Patria, que son activistas, que son voluntarias, que constantemente están buscando desde el derecho, teniendo respaldo jurídico a otras mujeres en mayor vulnerabilidad, desde la academia, desde ámbitos culturales, desde ámbitos legislativos, que amparan y protegen a otras mujeres. Pero también desde lo individual es precisamente nosotras cambiarnos el chip, no permitir ser esos ciudadanos o ciudadanas de segunda clase, sino también esas voces que no necesitan justificar el por qué se encuentran en los espacios donde están. Gracias. Gracias. Mónica. Muchísimas gracias, Vero. Tamaulipas requiere avanzar en ciencia y tecnología, y en ese sentido puedo decir, y por poner un ejemplo, ¿sí? Vero, estarás de acuerdo conmigo que como investigadoras confiamos en la ciencia, nos basamos en datos y en evidencia. Sin embargo, en este aspecto también hay mucho inspiracional. Entonces yo soy fiel creyente de la formación, en este caso de vocaciones científicas tempranas. Y en ese sentido, yo puedo decirles que tengo mi compromiso de ir por las escuelas y a cada niña
amiga de mi hija o a quien me encuentre, trato de inspirarlas, pero es diferente cuando la inspira una mujer de las ciencias sociales a la mujer científica en la tecnología, en la física, en la química, en las artes. Entonces, en ese sentido, puedo decirte que solamente estamos hablando de casi 80 mujeres que son parte del STEM en Tamaulipas, de 319 que hemos logrado estar en el sistema. Entonces, pues la verdad que somos muy pocas. Y entonces, cuando los gobernadores, hablo en general de todos los estados y en el país, nuestra presidenta, se establece criterios específicos o números específicos para obtener en ciencia y tecnología, para lograr a determinados años, ¿cómo va a ser si no hay una participación importante de la mujer en esto? Entonces, sí se requiere una paridad, y para ello, pues, también coincido, la parte cultural, creo que la sensibilización, por ahí deberíamos de comenzar también, desde nuestros hogares y nuestras casas. ¿Por qué? Porque ayer con alguien hablaba justamente que venimos regularmente, los que estamos luego aquí presentes, y luego me gusta a mí ir preguntando, ¿sí?, de hogares que han normalizado que los hombres son los responsables del hogar, exactamente, los proveedores. Entonces, cuando uno rompe esos paradigmas, no generalmente es bien visto. Entonces, bueno, pues para adelante, ya nada para atrás. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Si ustedes se dieron cuenta, hubo 3 palabras que resonaron mucho en esto: atreverse, demostrar, no incomodar. Creo que es el momento, ya no podemos seguir por la vida las mujeres tratando de demostrar. Tratamos de demostrar, ¿verdad, magistrada?, que ahorita andamos bien medicadas para estar aquí sentadas. Tan nos atrevemos que, ya lo decía ahorita, lo dije aunque me estén grabando, porque sabemos que nos están escuchando. No nos visibilizamos para no incomodar, y a veces desgraciadamente tenemos que bajar el nivel del discurso para no incomodar gente. Entonces creo que necesitamos ir más allá, necesitamos estos espacios de reflexión en donde entendamos, tanto mujeres como hombres, que efectivamente no es una lucha entre nosotros, ni tampoco queremos arrebatar nada, simplemente tenemos las mismas oportunidades, y eso es lo único que pedimos, ese mismo acceso a derechos, el poder tener ese uso y goce de nuestros derechos, de poder tomar decisiones sin pensar qué van a decir. No lo quiero incomodar, no quiero que vea o que piense que estoy pisando donde no debo, cuando en realidad no es lo que se está haciendo. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo esto que nos están contando. Yo sé que esto nos da para sentarnos a platicar todo el día, pero bueno, no queremos incomodar tampoco ni abusar del tiempo que nos dan. Entonces, voy a abrir el espacio para una pregunta, porque hay alguien que tiene desde hace como media hora diciendo yo quiero decir algo. Adelante. Muy buenas tardes ya. Mi nombre es María Elsa Vargas García y mi nombre artístico es Arita Vargas. Me da muchísimo gusto y verdaderamente felicito al rector, pero a su trabajo de esta mañana y a cada una de las mañanas. Yo soy exalumna de este colegio. Tuve la oportunidad en el 2019-2020 de estar en el entorno de la violencia, en el entorno comunitario, invitada precisamente por mi hermanita Consuelo Terán, mi amiga de la... Bueno, me da tanto gusto poder estar aquí y la verdad es que enaltecer a la mujer y sobre todo lo que están ahorita ustedes diciendo,
a nuestras antepasadas que lucharon por todo lo que hoy estamos aquí. Yo vengo de una madre muy valiente que nació en 1902 y que me dijo, aún lo que tú dijiste ahorita, no debemos tener que demostrar, pero también me agregó mi madre, no tengas miedo. Yo desde los 4 años, 5 años, canto, ¿sí? Entonces, decía, no tengas miedo, porque todo mundo, ¿verdad? Ahí viene, va a cantar. Y todavía, voy a cumplir mis primeros 80 años, bendito sea Dios. Entonces, quiero decirles, rector, que yo soy de aquí, y me tocó sonar la campana. Entonces, enaltecer a nuestros antepasados, a la lucha que hicieron las mujeres de que ahora están ustedes y nosotros donde estamos, la verdad es que me maravilla, porque tuvieron tantas cosas. Yo, por ejemplo, me doy de ejemplo, que siempre me decían por qué tenía yo que cantar y me juzgaban y me criticaban. Todavía, pero tengo la suerte de que Dios me dio este talento y me dio un micrófono integral, que no necesito micrófonos, gracias a Dios. Entonces las felicito a usted, Verónica, ¿verdad? También por el trabajo que realizó, a cada una de ustedes, muchachas, qué lindas, todas, a mi amiga y querida magistrada Consuelo Terán, muchas gracias, y a este colegio y a todos ustedes. Muchas felicidades, rector. Muy bien, pues nuevamente damos un fuerte aplauso a todas nuestras panelistas del día de hoy, a nuestra moderadora, por favor. A continuación me permito invitar a la doctora Ariadna Miguel Chávez Cobos y a nuestro rector, el maestro Marco Antonio Moreno Castellanos, para que nos apoyen entregando los reconocimientos a nuestras destacadas panelistas, por favor. El Colegio de Tamaulipas otorga la presente constancia. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias. De verdad es un honor estar aquí, no saben qué emoción y la participación de todos y todos. Bueno, perdón, el Colegio de Tamaulipas otorga la presente constancia a la licenciada María del Consuelo Terán Rodríguez por haber participado como ponente en el panel Los Derechos de las Mujeres en Tamaulipas, Diagnósticos, Retos y Escenarios, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual se lleva a cabo en el auditorio del Colegio de Tamaulipas, hoy 5 de marzo de 2026, en Ciudad Victoria. Muchas gracias, muchísimas felicidades. Así también el Colegio de Tamaulipas otorga la presente constancia a la maestra Ariel Fuente Gallegos, de igual manera por haber participado en este panel. ¡Felicidades! De igual forma, otorgamos la constancia a la doctora Mónica Lorena Sánchez Limón. Muchas gracias. Hacemos una entrega a la licenciada Eli Duque, y bueno, a la licenciada Araceli, y empezamos a enviar una constancia. Muchísimas gracias. Y bueno,
aquí a nuestra moderadora, doctora Verónica Mireya Moreno Rodríguez. Gracias por hacer parte de este panel. Gracias, rector y doctora. Bueno, doctora Ariadna, ¿sí? Muy bien, a continuación, y antes de pasar, bueno, si gustan, antes vamos a hacer la clausura, ¿ok? Vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Ariadna, que tiene el mensaje de clausura formal de este evento. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que todas las mujeres que estamos aquí de una u otra manera nos identificamos con sus palabras. Dicen que somos producto de las abuelas que no pudieron, de las madres que soñaron, y pues en realidades concretas cada una de nosotros. Es un placer poder compartir este panel con la doctora Mónica, que fue mi sinodal en maestría, excelente ser humano y que se diga como profesionista, y además es mujer. Maestra Arlet, mucho gusto, no tenía el placer de conocerla, de escucharla, y definitivamente las últimas palabras de ella fueron una gran reflexión en el sentido de que hemos demostrado que somos capaces. ¿Qué es lo que tenemos o con lo que estamos trabajando el día de hoy? En ese precisamente cambio de paradigmas, en ese actuar, en esa realidad, para que todo lo que en un momento dado ya esté establecido, a través de nosotros no solamente seamos portavoces, sino realidades con nuestra propia verdad. Doctora Verónica, gracias, había tenido la oportunidad de participar con ella en una investigación. La última vez que vi a la magistrada, la maestra Consuelo, precisamente fue cuando tuvimos una plática en noviembre de la violencia contra las mujeres. Y licenciada Duque, un placer. Y la última vez que estuve aquí fue el Día Internacional de las Niñas y las mujeres en la ciencia. Qué coincidencia el día de hoy, muchas gracias por hacernos parte. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con respeto y reconocimiento a quienes integraron este panel, Los derechos de las mujeres en Tamaulipas, diagnóstico, retos y escenarios, así como las autoridades que hoy nos acompañan. Gracias, doctor Andrés, por tener la visión junto con el doctor Marco de consolidar este tipo de eventos. Gracias, especialistas, docentes, estudiantes, si es el caso que nos acompañan el día de hoy, o sociedad civil. Acudo en este espacio en representación del doctor Miguel Ángel Valdés García, secretario de Educación de Tamaulipas, así como del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el doctor Igor Crespo Solís, con la convicción de que hablar de los derechos de las mujeres no es solamente un ejercicio de análisis, sino un compromiso profundo con la justicia, la dignidad y el futuro de nuestra sociedad. Tamaulipas, como todo México, ha sido construido con el trabajo, la inteligencia, la sensibilidad y la fuerza de millones de mujeres que han abierto camino en la educación, la ciencia, la cultura, la política y la vida comunitaria. Sin embargo, también sabemos que la igualdad plena aún es tarea pendiente. Este panel nos convocó precisamente a eso, a mirar con honestidad el diagnóstico, a reconocer los retos que aún persisten y sobre todo a construir los escenarios que permitan avanzar hacia la sociedad más equitativa e incluyente que deseamos. Desde la Secretaría de Educación, desde el COLTAM, sabemos que la educación es uno de los instrumentos más poderosos para transformar las realidades. En nuestras aulas, no solo profesionistas, sino también ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos, capaces de cuestionar las desigualdades y comprometidos con la construcción de un entorno más justo. Cada joven mujer que accede a la educación, que permanece en ella y que logra concluir sus estudios, representa una victoria colectiva, como nos comentaba la licenciada Duque. Representa también una puerta que se abre para su autonomía, para su liderazgo y para su participación plena en la vida pública. Pero no basta con abrir espacios. Debemos garantizar que estos espacios sean seguros, libres de violencia y verdaderamente igualitarios. Por ahí expresó Malala Yousafzai: un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Hoy podríamos agregar con toda claridad: una niña educada,
una joven empoderada y una mujer con derechos garantizados también transforman profundamente una sociedad. El reto que tenemos como instituciones educativas es grande, pero también es esperanzador. Debemos seguir impulsando políticas que fortalezcan la igualdad de oportunidades, promover la cultura de respeto y equidad en nuestras comunidades escolares y formar generaciones que comprendan que los derechos de las mujeres no son una concesión, sino una condición fundamental de la democracia. Que este diálogo que presenciamos el día de hoy nos permita sumar voluntades, compartir experiencias y sobre todo renovar nuestro compromiso con las mujeres de Tamaulipas, con las estudiantes, las docentes, las investigadoras, las madres de familia y con todas aquellas que día a día construyen un mejor estado. Porque y las artistas, por supuesto, porque cuando una sociedad garantiza los derechos de las mujeres, no solo avanza la igualdad, avanza el desarrollo, avanza la justicia y avanza la humanidad. Sigamos trabajando juntas y juntos, como dijo, para que los escenarios del mañana estén marcados por dignidad, la inclusión y las oportunidades para todas. Muchas gracias. Bien, ahora sí, pues nuevamente les pido un aplauso para nuestros panelistas en lo que se ponen de pie para empezar a nuestros compañeros de medios para tomar la foto conmemorativa y después les vamos a pedir, si gustan nuestros de este lado y después nos tomamos una foto todos juntos. Si gustan venirse todos para